Buenas tardes a todos y bienvenidos de nuevo. Estamos todavía poquitos, pero vamos a comenzar con la presentación y esperamos que se vayan animando el resto de inscritos. Hoy vamos a continuar con la serie de webinars que se han organizado para presentar los resultados más relevantes del proyecto que ha llevado a cabo el Grupo Operativo de Adaptación al Cambio Climático de Frutales de Hueso. La serie constaba de cinco sesiones, hoy vamos a celebrar la tercera. Un poco como resumen de las sesiones previas, pues hemos visto ya cómo el estudio de las variables climáticas y las proyecciones futuras del clima en el contexto del cambio climático, la adaptación varietal y las orientaciones productivas para frutales de hueso. Y en esta tercera sesión vamos a ver las innovaciones en el manejo de los frutales de hueso frente al cambio climático. Ya para mañana nos quedan las dos últimas sesiones en las que se abordarán los aspectos económicos y se presentará una herramienta de ayuda a la toma de decisiones que ha desarrollado este grupo operativo. Contamos hoy con la presencia de Jesús García Brunton, el amigo Jesús. Él es investigador y responsable del equipo de fruticultura del Instituto Murciano de Investigaciones Agrarias. Y bueno, la ponencia me comentaba que va a durar unos 35-40 minutos y luego a continuación pues tendremos la oportunidad de pues, debatir y responder a todas las cuestiones, dudas, sugerencias que se puedan plantear a lo largo de la ponencia. Así que bueno, Jesús, bienvenido y encantado de estar aquí y de echar un rato contigo y cuando quieras. Muchas gracias, Juanjo. Bueno, evidentemente esta charla, digamos, es continuación, por decirlo de alguna manera, de otra charla que hicimos, otra webinar que hicimos previo, allá por el mes de enero, no, de octubre, de septiembre del año pasado. Fue un webinar que... Bueno, lo que estábamos diciendo que esta presentación realmente es un resumen de lo más, bueno, tampoco de lo más destacado, es un resumen de lo que ya vimos en su momento en los webinars de septiembre y de noviembre del año pasado. Tampoco pretende ser, ya digo, ni siquiera todos los resultados que hemos sacado, sino intentar algunas conclusiones que den pista sobre los grandes objetivos, digamos, que del apartado que vamos a comentar de las innovaciones que hemos aplicado a nivel del grupo operativo. Bueno, esta es la carátula inicial, donde se ven los miembros del proyecto, junto con los miembros colaboradores, que han sido los que realmente han aportado a nivel de las innovaciones, han aportado cosas. Estos son los 5 grandes objetivos del proyecto. Básicamente hoy lo que vamos a hacer es ver los resultados que ha habido dentro del tema de optimización de las herramientas que se han aplicado de innovación y principalmente los ligados con las técnicas culturales, basándonos en las disponibles, cómo se han optimizado, cómo hemos valorado esa optimización, digamos, en las diferentes parcelas. Evidentemente, lo primero que sí tenemos que tener muy claro es que todas las innovaciones que hemos hecho, y que yo creo que es con buena lógica, las hemos visto siempre valorando la productividad que es resultado de esa innovación. De tal manera que aquí a la derecha, todo esto es la evolución, digamos, desde yemas de invierno hasta frutos recolectados. Debo hacer una síntesis en el sentido de que estas yemas de invierno son procedentes ya, en el caso de los frutales de hueso, ya proceden de lo que es las yemas que se están diferenciando ahora, en estas fechas, en el verano anterior, en el verano y otoño anterior, pero realmente la producción real, la productividad del año, es en síntesis esto que ven ahí, las prácticas culturales que se aplican desde que son yemas de invierno hasta que son frutos maduros. ¿Qué es lo que ocurre también? Pues que muchas veces cuando se hace esta práctica, pues muchas veces el gran problema que nos encontramos es que en sustancia, y ahí a la derecha dentro de ese recuadro está destacado, pues hay una serie de pérdidas potenciales de productividad. Al principio son caída de yemas, que puede ser por problemas de falta de frío, por efecto de los tratamientos fitosanitarios que a veces se aplican. Esto estamos hablando siempre partiendo de las yemas ya existentes en invierno a la hora de la poda. Luego, posteriormente, cuando esas yemas florecen,
esas yemas que evolucionan y florecen, puede haber un problema de falta de fructificación, de falta de cuajado, bien por temas de aborto pistilar, bien porque el polen no es suficientemente viable, por las condiciones ambientales que pueden dar lugar en un momento determinado a que haya una baja tasa de polinización, por condensación del polen, en fin, por una serie de factores ambientales que pueden incidir. Evidentemente, estos factores se pueden ver acentuados con las propias características, por ejemplo, de la polinización cruzada. Es decir, hay variedades de albaricoquero que necesitan polinización cruzada, necesitan polen de otras variedades, con lo cual todos estos factores, digamos, propios o ligados a una variedad determinada, todavía se pueden acentuar cuando trabajamos con variedades que pueden tener mucho interés por sus características organolépticas o por sus características de fruta, pero que sin embargo, al necesitar polinización, pues la falta de cuajado se puede acentuar. Posteriormente, hay otro efecto, digamos, de pérdida, que es más dirigido, que está relacionado directamente con el efecto del aclareo. El aclareo, pues muchas veces al principio se hace en fases muy precoces y otras veces se hace en fases más tardías. Y en ese intervalo, como ocurre este año con algunas variedades, pues hay lo que denominamos pérdidas incontroladas, que casi siempre están relacionadas con problemas fisiológicos por falta de frío o simplemente por impacto medioambiental, que este año también se ha dado en algunos casos. Y finalmente, la otra, digamos, potencial pérdida de productividad que pueda haber está relacionada con las expectativas que teníamos de tamaño y de calidad de esa fruta, aunque directamente es un tema que nosotros podemos pensar, porque lo hemos visto en la variedad con el cultivo que sea en otra zona y la hemos seleccionado precisamente porque es potencialmente muy productiva, la respuesta de adaptación que pueda tener el sitio que la cultivamos, pues puede dar lugar a que el tamaño y sobre todo la calidad del fruto no sea adecuada, con lo cual pues tenemos también otra merma de productividad. Todos estos factores son factores que nosotros, a nivel de los estudios que hemos hecho en las parcelas de innovación, en las unidades experimentales de innovación, nosotros no hemos hecho en ningún caso ningún tipo, digamos, de investigación. En todo caso, se ha hecho una mínima experimentación cara a contrastar los resultados, como veremos después en algunos casos, contrastar los resultados. Digo, bueno, realmente si se aplica la innovación, ¿qué es lo que ocurre desde el punto de vista de la productividad? Y entonces todo esto que estaba comentando, todo esto lo que sí hemos hecho es ver realmente las pérdidas que pueda haber, si son debidas a la aplicación a la innovación que hemos aplicado o directamente en el sitio que está la parcela, las técnicas culturales que se aplican, etcétera, etcétera, pues realmente son suficientes para que haya esas pérdidas. Y todo esto lo tenemos que entender en un sistema que integra siempre en cultivo sostenible y es un sistema integrado, es decir, que no hemos hecho una práctica por un sitio y otra práctica por otro, sino que hemos metido, como veremos después, determinadas innovaciones y lo que hemos hecho es cultivar de una forma integral en la parcela. ¿Y esto por qué ha sido así? Porque ya del primer momento lo hicimos. Bueno, pues porque precisamente la productividad es una interacción, es el resultado de la interacción de muchísimos factores. Aquí más o menos el primer recuadro que vemos es la estimación del cálculo de lo que realmente puedes capaz de producir una plantación. En todo lo relacionado con la estructura productiva de los sistemas de formación, etcétera, etcétera. La respuesta a las condiciones ambientales del año, que también es muy importante. Ya estos son resultados ligados a la productividad, pero que son más particulares. Esto está relacionado con la calidad de la fruta y tiene que ver con el equilibrio de producción de materia seca y cómo se distribuye esa materia seca, que a fin de cuentas es lo que fundamenta posteriormente la fertilización que se aplique en esa parcela. Y todo ello tenemos que hacerlo, la productividad está muy relacionada a la productividad, evidentemente de fruta. Nosotros podemos tener árboles con una alta productividad de materia seca en leña, pero lo que nos pagan es la fruta y además de la mayor calidad posible. Bueno, pues nosotros tenemos que hacernos la idea que una de las claves importantes que tenemos que tener muy presente de cara al futuro es que tenemos que tener un control del vigor de las plantas, tenemos que tener un equilibrio optimizado al máximo de producción, de cosecha de fruta y vegetación, es decir, parte vegetativa. Y esto es muy importante porque no se entiende la fruticultura moderna, no se entiende si no se tiene presente que prácticamente todo lo que conocemos de las plantaciones actuales modernas en cualquier cultivo leñoso que analicemos a nivel de multitud de especies que se cultivan a nivel mundial,
veríamos que el éxito actual de la fruticultura precisamente está basado en el control de vigor de las plantas. Al principio los cultivos eran meramente de semilla, hasta que apareció, se desarrolló y se estandarizó el uso de patrones y el uso del injerto como técnica para tener clonado y tener una variedad siempre igual, etcétera, etcétera. Pero al mismo tiempo, la introducción de los patrones enanizantes permitió que muchísimas especies, ya no sé, principalmente, por ejemplo, manzano, peral, la especie de pepita, por ejemplo, o incluso a nivel de cítrico, y no digamos a nivel de uva de mesa o uva de vino también, muchas especies de estas empezaron a ser más rentables, tenían más productividad de fruta precisamente gracias a la utilización de patrones que regulaban mucho el vigor de la planta y que dieron lugar al éxito que actualmente se entiende a nivel mundial con el tema de la productividad. Si analizamos, hacemos un pequeño análisis de lo que se producían las variedades de los años 40, 50, de cualquier especie, comparado con las actuales, prácticamente es imposible. O sea, es que no hay comparación. Y una de las razones fundamentales está precisamente en relacionar con el control de vigor que aplicamos y que lo hacemos de forma rutinaria, pero que sin embargo es la base de la productividad, porque el árbol, en las condiciones que se cultive, es capaz de producir una cantidad de materia seca, y cuando se produce esa partición de materia seca, lo que interesa es que se produzca siempre hacia la fruta y en lo menos posible hacia la leña. Esa es una de las claves actuales. Bueno, a nivel del proyecto de innovación, una de las claves que hemos tenido siempre es esto que les comentaba antes, la integración de técnicas específicas, es decir, como veremos a continuación, una técnica, pero siempre adecuando la mejora, o sea, adecuando y adaptando la mejora de la fertilización en vista al objetivo final de la técnica. La cantidad de fruta, basándonos en la intensidad de poda de clareo, el control de vigor buscando el máximo equilibrio entre cosecha y vegetación, etcétera, etcétera. Tres han sido los grandes objetivos de este apartado, los grandes innovaciones que hemos intentado por grupos de innovaciones que hemos hecho. Uno está relacionado con el uso de bioestimulantes para mejorar, para ayudar en la salida del letargo invernal. Otro ha sido la adaptación de sistemas que ya se están utilizando de forma común, de modificación ambiental, para protección principalmente malla antigranizo, y aprovechando las instalaciones de malla antigranizo, pues el potencial uso de malla de sombreo, que como vemos después nos puede dar un valor añadido importante. Y por último, las estrategias de manejo cultivo dirigidas principalmente al control de vigor y en condiciones, en la mayoría de los casos, en condiciones de poca disponibilidad de agua. Esto también lo veremos a continuación. Bueno, esta primera parte, el gran objetivo es el uso de bioestimulantes para ayudar a la salida de las yemas de flor. El objetivo principal ha sido siempre en este trabajo, ha sido el de la salida de yemas de flor. El éxito potencial que tiene este tipo de productos, bioestimulantes, está relacionado siempre con la satisfacción de frío de cada variedad. Hay que entender que estos productos no sustituyen, no rompen el letargo en verdad. Son productos que lo que hacen es estimulan, ayudan, optimizan, si queréis, podríamos decir. El que una variedad tenga un cierto grado de satisfacción de frío, pues hay un porcentaje de yemas más o menos grande. Como veremos a continuación, van a ver los resultados rápidamente. Pues lo que hacemos es que mejora, es la salida del frío, la salida del letargo invernal se mejora mucho con la aplicación de estos productos. Los hemos aplicado en 3 años seguidos. Evidentemente, dos han sido en campañas, digamos, dentro del proyecto, y uno que ya había disposición por parte del sector de las empresas colaboradoras a hacerlo, y los suministradoras, pues las empresas suministradoras también estaban dispuestas a suministrarlo, y se hicieron esas aplicaciones en los 3 años. En el invierno de 2018-19 se hicieron las aplicaciones que se hicieron, consistieron en la aplicación de los productos cuando se había acumulado un 55% de frío, cuando se había acumulado el 70% y cuando se había acumulado el 85%, en 3 épocas diferentes. Al año siguiente, ese mismo tratamiento se hizo solo, se vio claramente que el tratamiento del 55% no tenía mucho sentido. En el invierno 19-20, que ya en ese momento había arrancado el proyecto, estaba, digamos, ya arrancado, el proyecto de innovación ya estaba arrancado, y en ese momento se hicieron aplicaciones del 70% y del 85% de frío acumulado. Y por último, en el invierno de 2020, este invierno pasado, se hicieron aplicaciones en melocotelo del 70% y del 85%, y en albaricoquero solo se hizo al 85%.
Bueno, como veremos a continuación, esta adaptación, por decirlo así, tanto en invierno del 18-19 como el 19-20, estas aplicaciones se hicieron en parcelas de estas variedades que vemos a continuación, con estas características de frío acumulado. Mientras que este año, este invierno pasado, ya simplificamos la aplicación y en el caso de albaricoquero nos metimos solo con el 85%. Porque una de las conclusiones que vimos es que todas las parcelas que utilizamos, todas las variedades que utilizamos y las parcelas, por la localización de las parcelas, veíamos que en albaricoquero los productos que cuando se ponían muy pronto, si no acumulaban una cantidad de frío bastante importante, pues los productos no eran efectivos e incluso eran perjudiciales. Los dos productos más importantes que hemos utilizado durante estos 3 años, por una parte ha sido el suministrado por la empresa Valagro, que era el Edge Active Edge de Valagro, y por otro lado el suministrado por Dainsa, el Roston Nitroactive. Y en años estos hemos utilizado algunos productos pues simplemente para ver si éramos capaces de salir de dudas que están relacionados pues eso, con productos básicos nitrogenados e incluso llegamos a utilizar el tema de unas citoquininas para ver realmente, porque en la literatura se decía que podía utilizarse también como producto para mejorar la salida, también lo hicimos y hicimos un año de aplicación. Bueno, en cuanto a las parcelas que se hicieron, el primer año se hicieron, estas son las parcelas de albaricoquero, se hicieron en 11 parcelas y con 6 variedades. Si dan cuenta, la localización geográfica de todas estas parcelas estaba muy al límite de satisfacción de frío para la mayoría de estas variedades, particularmente creo que hay algunas aquí. Estas, por ejemplo, eran estas y estas, porque a pesar de que son variedades de maduración precoz, son variedades que están muy mal situadas, son variedades que para las características de la zona les cuesta trabajo el acceder, digamos, a coger esa cantidad de frío que necesitan. Principalmente el caso de Pricia, que bueno, es muy escandaloso lo que ocurre. En Mayacot es menos, pero todas estas zonas que tienen ahí son zonas que todas estas variedades, y sobre todo el caso de Frospía también, son zonas muy exigentes, o sea, que la satisfacción de frío de este tipo de variedades en el albaricoquero van siempre ahí al límite. Y por otra parte, en 10 parcelas, en 8 variedades localizadas en 10 parcelas de melocotero, pues se hicieron estos que hicieron ahí, las diferentes zonas, casi no, todas ellas en zonas muy cálidas. Y claro, la primera pregunta que surge es, bueno, ¿y por qué siempre son zonas cálidas? Porque lo que íbamos buscando es que los productos viéramos realmente hasta qué punto los productos nos ayudaban a mejorar la salida de latencia. Entonces teníamos que buscar variedades que estuvieran en casos muy extremos, o sea, en el caso, digamos, de zonas frontera, donde la satisfacción de frío cada año estuviera un poco al límite o incluso al límite, o no se llegara a satisfacer, con lo cual ahí podríamos ver realmente el efecto de los productos. En el caso de melocotenol, la problemática es contraria, porque en la mayoría de casos, en melocotenol hay variedades que prácticamente hay material vegetal que se puede cultivar casi a nivel del mar, con lo cual el uso del producto, pues bueno, lo utilizamos, pero realmente estaba muy limitado su cumplimiento. Y de hecho, lo utilizamos sobre todo, elegimos la variedad carioca, porque sabíamos que en zonas muy cálidas de la Chena y de Carlet, en Valencia, porque sabíamos que es una variedad que se cultiva por ser precoz, pero sin embargo es bastante exigente, es exigente en frío y teníamos problemas y de hecho sigue teniendo algunos problemas para tener muy errática en la floración y la utilizamos. Bien, esto fue en el invierno 18-19, todavía el proyecto no estaba en funcionamiento, con lo cual hay que agradecer a las empresas suministradoras por una parte de productos y por otra parte a los cultivadores, a los productores que de forma, digamos, no gratuita, sino que estuvieran muy dispuestos a colaborar. Fue la única cosa que hicimos fuera del proyecto realmente y ya en este primer caso pues aprendimos bastante. Al año siguiente, el invierno siguiente, que ya el proyecto empezó en diciembre, ya se diseñaron las aplicaciones al 70 y al 85% de época y volvemos a repetir que había algunas de ellas, como es el caso Mayacot, o las más recientes, como era el Mastercore y Rubilis, que las elegimos sobre todo porque estaban en zonas muy límites para ellas, el mismo criterio que teníamos. Y posteriormente también, en el caso de los melocotoneros, pues bueno, prácticamente repetimos lo de Carioca en las zonas de
de Archena y la zona de Carlet de Valencia, y las resto variedades en algunos casos también se repetirán. Por otra parte, este año pasado hicimos casi todas las mismas parcelas e introdujimos algunas variedades nuevas que hasta ahora no teníamos, como el caso del Lillicot, incluso ampliamos el caso de este, o Carmine Prinasi, como variedades bueno, que consideramos que podrían ser interesantes seguir en la pista, pero que también estaban en zonas relativamente extremas. Bueno, esto se repitió, ya digo que son trabajos de 3 años, son trabajos muy rutinarios en el tiempo, pero que han exigido bastante dedicación, como pueden imaginarse. Disponemos de todas estas parcelas, se dispone de la estructura productiva, es decir, qué es lo que hay un testigo, todas ellas tienen el testigo del árbol sin tratar junto con los árboles tratados, y disponemos de la cantidad de yemas de flor en invierno, los brotadas y, según la variedad, las cuajadas. Ya a partir del cuaje, pues como la mayoría de casos se interviene con la claridad, el potencial efecto de productivo sobre la productividad, pues desaparece, o sea, ya consideramos que desaparecía. Tenemos esos 3 datos, esos 3 años, y realmente yo ahora después les comentaré un caso concreto para que vean el efecto de estos productos en una de las parcelas, pero que realmente esto hay que analizar finca por finca qué comportamiento ha habido cada año, porque el principal inconveniente que nos hemos encontrado ha sido el relacionado con el tema de la falta de la cantidad de frío invernal que en cada sitio, en cada caso se nos presentaba. Bueno, y esto es el primer detalle que teníamos es que todos los primeros problemas que hemos encontrado hasta relacionados con los ambientes. Es decir, ¿cómo medimos las necesidades reales de las variedades? Porque hay muy poquita información sobre las variedades, porque esto ya les he dicho que cuando estos productos hay que aplicarlos cuando las variedades realmente han satisfecho una cantidad de frío reales. Entonces eso nos surge el tema de decir, bueno, ¿qué información disponemos de las variedades? Pues muy poquita, por no decir ninguna, y por no decir que la poca que hay es poco fiable o relativamente fiable. Por otra parte, otro factor que se nos presenta es cómo medimos el frío. Los modelos son los que son, y es lo que utilizamos, como veremos después, lo hemos utilizado para hacerlo, pero claro, tenemos que ver también, esos modelos son, digamos, de cálculo empírico en base a las temperaturas que nos suministran las estaciones climáticas, pero no sabemos realmente la respuesta de las yemas de flor, la receptividad que tienen las yemas de flor a ese frío, no lo sabemos bien, si están más dispuestas o menos dispuestas a recibir ese frío. Con lo cual es un poco decir, pues hace frío, la yema está dispuesta a recibirlo. Por eso la clave de esto es decir, bueno, medida la acumulación del frío efectivo, porque el efectivo está relacionado a eso. Por otra parte, tenemos muy poquita información, tenemos muy poquita información sobre el efecto de las anomalías en la acumulación de frío y calor. Es decir, cuando se produce frío y de un porrazo viene una semana, como este año, como este invierno pasado, una semana de golpe de temperaturas altas de 22, 24 grados durante varios días, lo que se ve claramente que hay algunas variedades que le afecta más que a otras. Y ahí hay una gran pregunta es si eso es suficiente para romper la acumulación de frío. Parece ser que sí en muchos casos, y eso tiene su efecto. Es diferente, por lo que hemos visto, es diferente en el caso de variedades. Y por último, evidentemente, no podemos generalizar el comportamiento frente a este tipo de tratamientos de albaricoquero y melocotedón. Mientras que el melocotedón es una cosa que relativamente, no voy a decir que sea fácil, pero es factible optimizar la aplicación teniendo la precaución de conocer a fondo la variedad que se trata. En el caso de albaricoquero, el comportamiento es más errático, principalmente bajo mi punto de vista ligado al tema de la exigencia en frío y el interés que existe por parte del agricultor de producir pronto albaricoque, por todas sus razones de ser. Y estos 4 detalles, estos 4 aspectos son muy importantes de destacar cara a que un tratamiento sea bastante eficaz. Por otra, ahora voy a poner el ejemplo de lo que nos pasó el primer año cuando empezamos a hacer el diseño de la época de aplicación de cada producto, cómo calculamos la aplicación de los productos. Bueno, cuando aquí tienen, a la izquierda tienen las variedades, esto corresponde al planteamiento teórico del año 2018, el invierno de 2018. Lo primero que tiene es la teoría de las densidades de frío estimadas en porciones, un modelo de porciones, y a partir de ahí, pues en base a la experiencia que teníamos, en algún caso prácticamente no conocíamos
la exigencia, bueno, ni en la literatura no sabíamos exactamente, y en base a eso, pues hice una primera aproximación, que fue esta aquí, y fue el primer cálculo, y dije, bueno, pues en el 18 estimamos estas necesidades de frío estimadas que las que tenéis. Si dan cuenta, hay algunas que están en blanco, pues porque realmente no teníamos ni idea sospechábamos algo, pero no lo atrevíamos a decir qué cantidad de frío. Bueno, pues se aplicó ese estándar, que es esta columna que tiene aquí, de necesidades de frío en el invierno. Este fue el medio de frío. Calculamos en función de las variedades cuándo en el año 19 se había alcanzado esa cantidad de frío, que corresponde a las fechas que se había calculado esa cantidad de frío en cada una de las, evidentemente, de las localizaciones correspondientes. Y en paralelo, en el CEBAS, el equipo de David Ruiz fue haciendo de estas mismas variedades, de estas mismas localizaciones, fueron cogiendo muestras y fueron calculando la necesidad de frío que les salía en condiciones controladas, en condiciones forzadas en el laboratorio. Y ahí ya ven que en algunos casos pues, las diferencias pueden ser importantes o por lo menos destacadas. Por ejemplo, si dan cuenta, la teoría decía que Mayakov tenía 45 porciones de exigencias, se le aplicó una necesidad de 39 y luego en el laboratorio pues salieron nada más que 35. Por otra parte, por ejemplo, en el caso de Flopía, la teoría nos decía que eran 56, se calculó sobre 55 y al final fueron en laboratorio, en condiciones de laboratorio, fueron 54 y 57. Bueno, y así sucesivamente. Quizás en muchos casos había una expectativa bien por la fecha de madurez o bien simplemente por la localización de la parcela, pues había un cierto desfase, por ejemplo, el caso este de Siloco, que al principio se hablaba de 32, teóricamente 32. En el 2018 se calculó después, posteriormente, 41, entonces nos fuimos a 38 como valor intermedio entre los dos, de tal manera que luego en la realidad fue 45. Bueno, esto, se dan cuenta, son valores bastante diferentes de unas cosas y otras. En base a eso, en base a estos datos, de esta columna principalmente, y pues a partir de aquí se hizo la aplicación, se hizo el cálculo del 70% y resultaron estas cantidades con la fecha de aplicación del producto y las porciones reales, porque muchas veces cuando se decía hacer el tratamiento, la cantidad de frío real medida en porciones fue superior a lo que realmente se había diseñado en muchos casos. Por ejemplo, aquí prácticamente fue coincidente. En el caso del Mayakov, 27,3 cuando se tomó la decisión, y cuando se hizo la aplicación realmente habían pasado tan solo 28,8, 27,8, con lo cual prácticamente fue igual. Pero es que, si se dan cuenta, cuando se diseña el 70% de estas 43 son 30, pues prácticamente en muchos casos se aplicó el primer tratamiento, este 70% se aplicó un poquito aplicado, un poquito pasado de fecha. Se dan cuenta que a la derecha tienen el valor real de la fecha de tratamiento y teóricamente, otra vez más, la cantidad de frío que resultaba después de esa aplicación. Que tiene aquí. Este es el porcentaje, pero realmente cuando tomamos el porcentaje de necesidad de frío en base a lo que en el laboratorio se había visto, pues veíamos que todavía menos, la cantidad de frío fue menor todavía. Y ya para terminar de esto, pues en el último caso que se hizo del 85, pues todavía no rompió más los esquemas, porque en muchos casos se hizo las aplicaciones y claro, los resultados finales en base a lo que en el laboratorio se había contrastado, pues por ejemplo en el caso de Colorado, cuando teóricamente se hizo el segundo tratamiento que estaba el 85, realmente con los datos que tenemos del laboratorio, realmente no se había alcanzado ni siquiera el 80% de la necesidad. En cambio, por ejemplo, aquí, en el caso de Joni Prima, pues como vemos, no solamente se alcanzó el 80%, sino que el primer tratamiento se hizo al 96%, porque se estaba completamente satisfecho el frío, y posteriormente el 85% se hizo con el 118% de la necesidad de frío. En otros casos nos quedamos muy cortos, como el caso del Siloco 30, cuando el primer tratamiento se hizo al 60% de los 72. Bueno, este esquema quizás lo ven muy engorroso y muy lleno de números, etcétera, pero fue el primer análisis, digamos, fino que hubo que hacer, porque esto hay que completarlo con el comportamiento de cada una de las variedades en las diferentes localizaciones de cada parcela, ver realmente qué es lo que ha ocurrido con cada una de la cantidad de yemas de flor de invierno, de las que evolucionaron, etcétera, etcétera, para sacar conclusiones de aquí. En base a esas conclusiones se diseñaron los siguientes tratamientos, ajustando siempre la fecha de ese porcentaje de frío, ajustando siempre a la experiencia que había habido en los años anteriores. No le voy a contar ninguna cosa más de esto porque ya prácticamente repetirme un bracho, pero sí es cierto que a partir de ese primer tratamiento,
pues ya prácticamente una de las cosas que llegamos a una serie de conclusiones que fueron bastante destacadas. Una de ellas, por ejemplo, es que los árboles tienen que estar en buen estado vegetativo. Si los árboles están un poco deprimidos o tienen ciertos problemas, los tratamientos son muy agresivos con ellos. Otro tema que hay que hacer es, hay que ser muy exigente en el tema de las dosis y la época de aplicación. Cuando se recomiendan dosis y época de aplicación, hay que ser muy exigente en eso, porque si no nos podemos encontrar con que estamos aplicando un producto a una dosis menor o incluso superior, o al contrario, estamos pasando de época o nos estamos adelantando. Hay que ser muy exquisitos en esto, porque los productos pueden ser o no efectivos 2 días más, 2 días menos, o a dosis diferentes. Por otra parte, hay que tener muy en claro que las condiciones ambientales para los tratamientos, y sobre todo para que el tratamiento sea efectivo en los 2 o 3 días siguientes al tratamiento, pues son muy importantes. El hecho de que los tratamientos se hagan muchas veces con calor o con frío, pues puede hacer que el producto o bien no sea eficaz o simplemente tenga un efecto negativo muy importante. Y bueno, y lo que también concluimos es que los tratamientos con dosis muy baja, los tratamientos cuando había muy poca satisfacción de frío satisfecha, pues prácticamente o no eran efectivos o simplemente resultaban, en la mayoría de casos, sobre todo en el caso de variedades de melocotero, resultaban dañinos simplemente por fitotoxicidad. Y este invierno pasado hemos observado una importante pérdida de yema de flor en testigos y en los tratamientos también, pero sobre todo en testigos. Y la pregunta que nos ha surgido es si realmente, bueno, esta caída de yema de flores en el caso de abricopero fue efecto de la acumulación de frío o fue directamente, en el caso de los tratados, pues directamente por la aplicación del producto. Pero es significativo que hubiera también en los testigos una caída, digamos, alta de yema de flor. Entonces, en cuanto a conclusiones de la aplicación de estos productos, es que todos los productos pueden mejorar y mejoran la salida de yema de flor, pero se tienen que dar en una serie de condiciones, que en resumen son estas, que necesitamos conocer a fondo la variedad, que éstas tengan satisfechas bien o suficientemente las necesidades de frío, y por último, cuando la aplicación se haga siempre cuando se ha satisfecho al menos el 80% de las necesidades de frío. Luego, posteriormente, en el coloquio que tengamos, pues posiblemente alguno de los asistentes quiera realizar alguna pregunta más concreta sobre lo que he comentado y posiblemente pues, la podamos hacer. Es imposible en una sesión de estas características, es imposible enseñar parcela por parcela, año tras año, todo el comportamiento de cada una de ellas. Esto está documentado en las memorias que se van a presentar, que se han presentado ya del proyecto, por lo cual quien tenga interés de conocer a fondo la problemática que ha ocurrido en cada una parcela con las variedades podrá, si tiene interés, podrá conocerla. Bueno, el segundo gran grupo de técnicas que hemos hecho está relacionado con el tema de la utilización, sobre todo al principio, las mallas antigranizo y posteriormente utilizar estas mallas antigranizo para meter mallas de sombreo. Bueno, las mallas antigranizo, el efecto más importante y destacado es que modifican el ambiente, ya que interceptan radiación solar y por otra parte limitan el movimiento del aire. Bueno, eso da lugar a que haya un menor estrés ambiental. A fin de cuentas, el hecho de que haya menos movimiento y que la radiación solar que llegue a los árboles sea menor, pues eso precisamente hace que los árboles funcionen de otra forma un poquito diferente. Esto está basado en esos dos detalles que le he puesto ahí. Pues eso, que da lugar, ese menor estrés ambiental da lugar a menor variación de temperatura y podemos decir de humedad ambiental también. Y la conclusión también es cierta, otra conclusión muy significativa, y es que las necesidades, en estas condiciones, las necesidades de los árboles, en eso estamos trabajando ahora, cara a poder dar alguna recomendación más concreta que lo que he puesto ahí, pero esas necesidades, vamos, disminuyen, ahí se ha puesto más o menos un 20%, pero lo que hace realmente es que disminuyen pueden disminuir perfectamente del orden de un 20%. ¿Por qué? Pues simplemente porque al no haber movimiento del aire, no es la evapotranspiración natural que se produce, es mucho menor. Y si además las temperaturas, sobre todo las temperaturas más extremas de verano, hay menor fluctuación de temperatura, todavía la pérdida por evaporación de agua es menor. Al hilo de esto también es conveniente decir que, claro, todo no va a ser, digamos, cosas positivas. Las mallas antigranizo también tienen
pequeños detalles que son importantes destacar y que tenemos que ser conscientes de ellos, ¿no? Aquí yo le he puesto dos cosas. Por un lado, el efecto indeseable de la falta de cuajado y sobre todo el menor color de los frutos, sobre todo en aquellos frutos que son bicolores. En frutos que son bicolores, pues la fruta le cuesta más trabajo. Al no existir el cambio brusco, el estrés, digamos, ambiental de temperatura noche y día, pues la maduración es más suave, por decirlo así, se hace en condiciones de menos expresión del color rojo, de la chapa roja, y lo que da lugar en general es a frutos que tienen una cierta falta de color, sobre todo en variedades bicolores. Las variedades que tienen nectarinos o melocotones, que son 100% rojos desde el principio, este tipo de detalles, pues no, el menor color no se nota prácticamente. También hay un efecto sobre el tema del sabor. Normalmente la fruta que viene de malla antigranizo, pues hay que ser muy exquisito en el tema del manejo del riego, sobre todo en las fases finales de crecimiento del fruto, porque si no va a dar lugar a frutos que son un poco más insípidos, ¿eh? Entonces, bueno, pues estos dos detalles. Y por último también hemos comprobado que la falta, sobre todo en albaricoquero, pues y en albaricoquero también, pero hay una cierta falta de cuajado, sobre todo en las zonas cercanas al suelo, principalmente porque cuando viene la floración, pues hay mayor condensación de humedad y posiblemente esa mayor condensación de humedad da lugar a una condensación, digamos, a una captura del polen, que es una partícula muy microscópica, es un elemento muy microscópico y por tanto, pues ese polen no está viable para comenzar. Estos factores, viendo el aspecto positivo de que acumula frío, hay mayor frío, ahora veremos el aspecto positivo de la malla antigranizo, son dos detalles importantes que cualquier productor debe conocer antes de tomar una decisión final de poner una malla antigranizo. Y la otra opción que también debemos plantearnos es el uso de una malla antigranizo para poner una malla de sombreo. Es decir, instalar una malla de sombreo. Esto es cuando se han retirado las mallas de sombreo en el mes de enero, se retira la malla de sombreo y se deja ahí se ven las mallas de sombreo en negro debajo de la cubierta antigranizo. Los árboles todavía no han brotado. Ya esa malla de sombreo desde el mes de octubre, noviembre, se pusieron en marcha y ahí en ese momento ya se suponía que habían acumulado, o se supuso que ya habían acumulado suficiente cantidad de frío y se produjo la retirada. Aquí a la derecha tienen cuando se instalaron, recién instaladas las mallas, en el momento que interesaba, por decirlo de alguna manera, que aquello fuera un poquito más fresco, que hiciera más frío y por tanto que empezara el árbol a acumular más frío. Bueno, en resumen de todo esto que hemos visto con las parcelas estas, es que la malla antigranizo, en los dos inviernos altos, el invierno 19-20 que fue muy cálido y del 20-21 que fue cálido, los efectos de la malla antigranizo principalmente acumulan más frío. En ambos casos acumularon más frío. No es que sea para tirar tracas, pero vamos, un 8 o 10% más de frío, pero puede ser decisivo en un momento determinado que nos ayude a proporcionar, digamos, pues una cantidad de yema-flor superior a lo que normalmente el árbol hubiese hecho y sobre todo homogeniza más la salida del letargo. Por otra parte, si además de esa malla antigranizo, pues se pone la malla de sombreo, la malla de sombrero son del 90%, y también en función del año, el año invierno 18-19 fue bastante frío, fue fresco, digámoslo así, similar a un año normal de la zona donde estaba la parcela esta de malla de sombrero, y en ese momento se midió que acumuló prácticamente un 31% más de frío. Eso es un valor, un tercio de frío más acumulado, es un valor bastante importante a destacar. Luego ya el invierno 19-20, que fue muy cálido, pues se acumuló con esa retirada hasta el 10 de enero, que fue un momento de retirada de malla. Este sería otro tema también a discutir, si se retiran antes o se retiran después las mallas. Se había acumulado un 10% y este invierno pasado, en la misma sitio, todo esto es en el mismo sitio donde están las estructuras estas. Al retirar las mallas en el 2021, pues se había acumulado aproximadamente un 8% más de frío. La conclusión global de todo esto es que los años que hace frío en la calle, dentro del invernadero, dentro de las estructuras,
hace más frío, bastante más. Y los años que son cálidos o muy cálidos, pues se acumula más frío que en la calle, pero claro, no hay una fuente de frío. Y al no existir al no existir esa fuente de frío, pues la acumulación de frío no es tan importante como un año frío. Recuerdo que una de las claves de esto es que realmente el frío se acumula más porque en la calle hace más frío y la fluctuación de temperatura al no hacer calor fuera, pues dentro se enfría antes, la cosa de dentro se enfría antes. Y estos son factores que hay que tener presente. Pero la fuente de frío tiene que existir. Si en la calle hace muy poquito frío, pues hombre, dentro no hace tanto, no hace, digamos, mucho calor, pero tampoco hace mucho frío, ¿no? Más frío que en la calle normalmente es muy poquito lo que hace. Por último, en cualquier caso, bueno, antes de pasarme, lo que tengo que repetir una vez más que todo este tipo de innovaciones en estas parcelas tienen que integrarse dentro de unas prácticas de manejo de cultivo muy, muy exquisitas. O sea, hay que entender que todo este tipo de cosas tenemos que realizarlas respecto al material vegetal y las condiciones de cultivo que tenemos, tanto el tema de la cantidad de frío que le estamos aportando, como posteriormente la época de clareo, la intensidad de clareo, etcétera, etcétera. O sea, tenemos que hacer obligatoriamente un manejo integral de las prácticas de cultivo en cada una de las parcelas que tengamos integradas este tipo de innovaciones. Bueno, la otra tercer gran grupo de cosas que hacíamos, que hemos hecho, está relacionado con el manejo de la intensidad de poda clareo, la cantidad de fruta, etcétera, el riego, la cantidad de riego, el vigor de las plantas, etcétera. Básicamente, por simplificar al máximo toda esta exposición, lo que hemos hecho es hacer un control del manejo de riego, viendo la eficiencia del uso de agua de riego, la eficiencia que puede ser prácticamente en muchas situaciones a lo mejor no regar, porque hay suficiente humedad del suelo, y en otras casas, sobre todo, no pasarnos de exceso de agua. Esto hemos tenido que relacionarlo con el contenido de agua de humedad del suelo. El tema del concepto de capacidad de campo y de punto de consistente es decisivo en este apartado, es decisivo. Y por último, todo esto, pues también todo esto al final con un control de la evolución de la productividad, con índices productivos, es decir, relacionados con la intensidad de poda, con la intensidad de clareo y por último con la productividad comercial que hemos pretendido. Cuando una de las claves de esto es que desde el primer momento nosotros tenemos que hacer una estimación, como les comentaba antes, una estimación de la producción comercial real, una estimación real de la productividad que tenemos de la variedad. No podemos plantearnos hacer una estimación de la productividad real, o sea, de esa variedad, pues bueno, en base a lo que nos dicen, sino realmente en el sitio que estamos y según los intereses comerciales tenemos que hacer un diseño de la productividad, aplicar posteriormente, o sea, antes, primero una intensidad de poda adecuada y por último una intensidad que valga eso. Y siempre hay que orientarlo todo en la necesidad de las condiciones ambientales de cambio climático que viene o que está habiendo. Para paliar sus efectos, una de las claves es controlar al máximo el vigor de los frutales. Buscar la producción de materia seca de fruta y la menos posible, en lo posible, de leña y de poda. La clave del vigor nos facilitará mucho que los efectos del cambio climático se noten en pequeña medida en los árboles frutales. Bueno, las parcelas que hemos utilizado con estrategias de cultivo, la mayoría de ellas, como verán a continuación, con limitada disponibilidad de agua de riego, pues son esas que tienen ahí en pantalla. La variedad Flopia sobre el melón de Monclar, en la zona fría de Jumilla, con agua de pozo, con muy poca agua de pozo. El mildo rojo milobolano con alta densidad de palmeta. Ahí hemos aplicado un riego deficitario por cosecha bastante importante para ver efectos sobre productividad. La misma variedad Flopia en malla antigranizo, que es alguna de las fotos que he puesto por ahí proceden de esa parcela, donde se cultiva con 2 líneas portagotero. Y hemos hecho un riego deficitario por cosecha al 50%, utilizando para ello la técnica del desecado de línea temporalmente, cada 10 días aproximadamente. Hemos regado por una línea portagotero y hemos dejado de regar por la otra. Así hemos conseguido unos resultados bastante interesantes de reducción de cantidad de agua y sobre todo de efecto productivo para el año siguiente. También hemos trabajado con la variedad Valorange, con agua de pozo muy poquita, con la misma técnica, con 2 líneas por territorio, con la misma técnica de riego deficitario alternante, de secación alternante.
Y por último, de Milo naranja, o de Milo naranjado, sobre Monclar, como madera intermedia, con el híbrido melocotонero, probablemente el GF677. Esta parcela quizás es una parcela, bueno, que la vamos a comentar a la continuación, porque aquí en esta misma parcela se han hecho experiencias complementarias, innovaciones complementarias, y también se ha seguido el mismo sistema de riego quitar el 50% a 50% post cosecha, con el mismo sistema de desecación parcial de la zona de riego, pues aproximadamente cada 10 días. Esta innovación de aplicar riego de desecación parcial alternante, según la línea portacotero que aporta riego. Bueno, en Nuba de Vino, mucho seguro que lo conocerán. Y bueno, en frutales está poco extendida porque tampoco se ha estudiado muy a fondo. Y es una innovación que yo creo que tiene también su recorrido en aquellas zonas donde interese, mediante la técnica de control de vigor, con el tema del riego, pues es una técnica que creo que merece la pena el que se innove y que se desarrolle más. Bueno, a continuación aquí he metido ya unos resultados digamos, resultados productivos. En el caso del melocotonero, esto se refiere a la variedad garofa. Perdón, me he saltado muy rápido esto. Seguimos con las parcelas de innovación. En el caso del melocotonero se ha hecho con la variedad garofa, con GF77, con agua limitada, con cantidad de agua limitada y hemos intentado con innovaciones, sobre todo con manejo con cantidad de agua de riego, he intentado limitar al máximo el asunto de los frutos dobles. Y bueno, es un tema que tenemos que abarcar. La innovación aquí es prácticamente, nos ha dado pistas para ver hasta qué punto esto con esta variedad es factible aplicar técnicas, pero tenemos que trabajar más con ella porque no ha resultado suficientemente fiable. Los resultados que hemos tenido no han sido suficientemente fiables. También hemos trabajado con garofa en la zona de Abarán, con riego con agua de pozo limitado. En el caso del Levante 45 con el GF y con el RUPAC, también con agua limitada y con la característica de saber que esta variedad es muy productiva y precoz y al mismo tiempo, precoz de 1 de junio es muy productiva, pues también ahí se ha trabajado con temas de intensidad de clareo principalmente para ver cómo respondía esta variedad. Y por último, en la zona, en la finca penidental que tenemos, la zona de la venta del olivo, la zona de la venta del olivo de la agua amarga, pues bueno, lo mismo que hemos hecho antes con el albaricoquero, también con una selección de melocoteros de 1 de junio, pues un riego deficitario en alta densidad y con palmera. Bueno, y aquí tienen, les he puesto aquí, en el caso de Flowpia, pues estos son los resultados, digamos, de este año pasado, del 21 y del 22, de cómo se obtiene la producción que se obtiene, la media de producción que se obtuvo y cómo se llegó a ella. Es decir, esta primera columna que hablan aquí, invierno, corresponde a las yemas de flor que en invierno se controlaron en una zona determinada del árbol. De esas yemas evolucionaron todas estas. De esas que evolucionaron, cuajaron estas. Y ya les digo de antemano que realmente muchas de estas evolucionadas aquí en medio fallaron tanto porque había muchísimo aborto pistilar. O sea que es un problema muy ligado a esta variedad. De esas cuajadas, posteriormente se aclararon, de tal manera que cuando llegó un momento después de aclareo, pues se tenía esta cantidad que en la mayoría de casos coincidía con la cantidad de fruta que se recolectó. Estos son valores por metro lineal de rama de estructura. Sabemos de toda esta fruta de dónde procedía, si procedía de ramos mixtos o simplemente procedía de vendillas cortitas o chifones, etc. Bueno, de tal manera que la producción que se hace aquí de 34 toneladas por hectárea, esta que tiene aquí de 34 toneladas por hectárea, corresponde a unos 27 frutos por metro de ramo de estructura. Y aquí a la izquierda de ese puesto también no aparece, veo que se ha quedado por algún sitio, los datos de fruta recolectada por metro lineal. Aquí para el año 2021 pues aparece los mismos datos este año, pero para 2021. Entonces ven la diferencia que hay. Estos son ya números traducidos, por decirlo así, lo mismo que tiene aquí para el año 2020, pues aquí lo tienen traducido para el año 2021. Y esto mismo que les he puesto corresponde a otra de las parcelas de la variedad garofa en Abarán, con el riego comercial que tiene allí. Esto corresponde a los datos del 2020,
que se obtuvieron 18 toneladas por hectárea, con una media de 11 frutos por metro, y en el 2021 que se obtuvieron 25,5 y con una media de 10 frutos por metro. Claro, la primera pregunta que surge inmediatamente es decir, bueno, ¿y cómo es posible que en un año, el 2020, salgan 18 toneladas con más frutos por árbol? Pues porque tenían muy poquito menos calibre, simplemente. Esto habría que ver la estructura productiva real que tenían los árboles. O sea, habría que ver estos frutos realmente a nivel del árbol, de metros lineales del árbol que tenía esta variedad. Por contra, estas, si se dan cuenta, son 10 frutos y lo primero que tienen es también que tienen mucha más producción, con lo cual es muy significativo. También para que tengan una idea, en el año 2020, en las condiciones aquí del sureste, bueno, en casi todo el Mediterráneo español y en Andalucía también ocurrió, llovió bastante. En esas condiciones, los planteamientos de manejo, sobre todo del riego y fertilización, nos encontramos con la dificultad de aplicarlos tal y como están programados. Y hubo una cantidad de materia seca en control de producción de materia seca, es decir, que el vigor fue muy difícil de controlar porque las parcelas no están preparadas para controlar el vigor. Y en cambio este año ha sido todo lo contrario. Este año ha sido un año que ha llovido relativamente bien, pero muy bien distribuido en el tiempo, con lo cual la aplicación de los programas de fertilización ha sido muy efectivo, la época de aclareo ha sido muy efectiva, la intensidad de la epidemia ha sido efectiva, etcétera, etcétera. Simplemente el cambiar las condiciones de las primaveras, en este caso relacionadas con la lluvia, bueno, pues ha sido suficiente para que se produzca un cambio inmediato en la productividad de estas. La falta de productividad aquí posiblemente estará en la materia seca de leña que se produjo, y en cambio aquí la materia seca que digamos que no está aquí, pues estará la leña. La cantidad de leña será lo que equilibre esto con esto otro de aquí. Bueno, ya para ir terminando toda esta exposición, les voy a comentar el caso que, bueno, es un caso, esto está hecho adrede, o sea, decir, pero tengo que comentar de que esto va a ocurrir, esto que estamos viendo aquí, digamos, dirigido, va a ocurrir en plantaciones comerciales porque se está transformando muchas parcelas de melocotonero, se están transformando en albaricoquero, con lo cual lo que aquí vamos a enseñar, esto está, voy a repetir, está hecho dirigido desde que el plantón es joven, pero todo lo que aquí hablemos de ahora en adelante posiblemente sea extrapolable a plantaciones que se están transformando, se están reinjertando de melocotero a variedades de albaricoquero. Bueno, la técnica esta consiste simplemente en meter una madera intermedia para dar afinidad. El albaricoquero normalmente no, el albaricoquero es incompatible con los híbridos, con melocotero por almendro o con cualquier híbrido de los comerciales conocidos, sobre todo los melocoteros por almendro. Y en este caso, pues se utilizó carné navajo como patrón y encima arriba se puso el albaricoquero, en este caso milo anaranjado. Y en medio, pues se puso esta zona aquí intermedia, se puso madera para dar afinidad a la variedad Soberganden, se puso Monclar. La gran pregunta que surge es, bueno, pero ¿por qué razón se utiliza un híbrido? ¿Por qué se busca utilizando un híbrido como patrón del albaricoquero? Pues precisamente es mejorar el uso de la fertilización que se hace en estas parcelas. Uno de los éxitos más importantes que hay, voy a repetir, ahora lo veremos, es precisamente que la utilización de material muy eficiente del uso, como son los patrones, los híbridos, pues permite que controlar muy bien, cuando queremos controlar con muy poquita agua, muy poco abono, muy pocos nutrientes, controlar muy bien el vigor de la variedad de albaricoquero, y al mismo tiempo nos garantiza que si en un momento determinado tenemos que, digamos, sobre regar un poco el árbol, pues nos garantiza que la respuesta va a ser prácticamente inmediata. En nuestras condiciones, el uso de patrones nanizantes, habría que decir que primero que los patrones nanizantes son menos eficientes en el uso del agua y de los nutrientes, con lo cual se puede utilizar, pero hay que tener muy presente siempre que al final lo que nosotros tenemos que ser en un cultivo sostenible, tenemos que ser muy eficientes en el uso de los nutrientes y el agua, y precisamente los patrones nanizantes no son precisamente materia vegetal no son eficientes precisamente en eso. Otro caso que ya es rizar el rizo pero que se puede dar también, es el mismo planteamiento de albaricoquero sobre híbrido y además con otra variedad encima de albaricoquero, pues porque
porque no hemos dado cuenta de que no es compatible, no, o simplemente nos hemos equivocado, o el material que nos dieron no es el adecuado, y entonces lo hemos tenido que transformar. Bueno, pues otra vez aquí se hace lo mismo, aparece Monclar a medio camino, aparece Monclar. La ventaja más destacada que puede haber aquí, sobre todo en las zonas estas del Mediterráneo, que tenemos siempre la espada de Damocles ahí de en un momento determinado tener poca disponibilidad o no disponer casi de agua, es el uso de líquido, que es muy eficiente en el uso de agua y de nutrientes. Otro factor también muy importante es que en ciertas condiciones el uso de estos patrones mejora mucho la absorción de nutrientes y no es despreciable. El asunto no es nada despreciable. Como consecuencia de esto, pues esta parcela la venimos midiendo ya varios años. Concretamente aquí les presento los resultados del año 19, 20 y 21. Evidentemente en el proyecto solamente corresponde lo del 20 y del 21. Del 19 eran datos que teníamos en paralelo de otros estudios que llevamos también ahí en la parcela. Lo he simplificado al máximo para que lo vean claramente. Y bueno, una de las conclusiones que se saca aquí, esto es la finca, esta es la evolución de la parcela a nivel comercial, pura y dura. Esto para verlo, vamos, no tiene, ahora van a ver con menos agua incluso, pero vamos, básicamente para que vean, bueno, pues la productividad es alternante y va muy relacionada. Acuérdense que el invierno del 19 al 20 fue un invierno que faltó frío, pues eso se notó en menos producción. Y este año, pues, ha sido unas producciones, vamos, para el desastre que ha habido de productividad por todos sitios, han sido unas producciones bastante interesantes. Aquí lo más destacado quizás sea esto que les he señalado ahí, de cómo los valores medios de yemas de flor de invierno van descendiendo cada vez. Y esto es un efecto simplemente de, bueno, si vamos haciendo producir y el árbol prácticamente va renovando de unas condiciones limitadas, va renovando la brotación, pues claro, poco a poco vamos, entre comillas, agotando un poco el árbol y queramos o no queramos. Pero en cualquier caso, tal y como antes han visto, bueno, no nos debe preocupar mucho el agotamiento porque con 200, 300 yemas de flor, como verán ahora a continuación, la producción se alcanza en árboles de estas características, pues fíjense ustedes, de 200, de 300, de casi 400 a casi 300, pues realmente la producción luego se produce con 44, o sea que aproximadamente entre el orden del 8 o 10%, con un 8 o 10% de yemas de flor invernales se puede producir un cuajado suficiente, o sea, hay suficiente, en esta variedad en particular, hay suficiente cosecha. Si lo ven sobre yemas evolucionadas, que fíjense las pérdidas prácticamente muy parecidas, las cantidades de pérdidas son muy parecidas, excepto este año, pero son muy parecidas, los porcentajes de cuajado también van condicionados mucho al ambiente. Bueno, en definitiva, que este tipo de material de esta variedad se puede utilizar perfectamente con madera intermedia, se puede utilizar el híbrido, se puede utilizar y no presentan grandes problemas en cuanto al manejo en sí. Al contrario, nos permite hacer, digamos, cosas que normalmente no podríamos hacer, salvo en plantaciones muy vigorosas, que el albaricoquero es muy fácil de hacer, pero es muy difícil luego de reducir. En esta misma parcela, este invierno pasado se hicieron la aplicación de bioestimulantes en la misma parcela, en los mismos árboles, en otras filas de árboles paralelos. Ahí, si se dan cuenta, yo les he resumido al máximo, esto corresponde a este invierno pasado, les he reducido al máximo los datos, lo que se ve claramente, pues eso, que al principio de invierno los árboles que se utilizaron para hacer los tratamientos pues tenían de invierno bastante más yemas de flor que los testigos, que eran el riego de la finca, el riego en verde, el riego finca y el riego utilitario. Pues se ve claramente que incluso teniendo la primera salida del letargo ya se ve claramente que todos los tratamientos con productos impactaron de forma notable en la cantidad de yema de flor que evolucionó. En algunos casos pues, pasaron, fíjense bien que pasan de 62 y 84 a 14, 27 y 38, o sea, cantidades muy pequeñitas. El que mejor funcionó fue el producto 3, aproximadamente con el 50% del testigo, mientras que el resto de evolucionar prácticamente, y los niveles de evolucionar fueron relativamente bajos, del orden de un 30% aproximadamente, un 30-35% lleva de invernal. Y eso, claro, además eso se tradujo luego posteriormente en frutos cuajados, lo cual viene a indicar que las yemas evolucionaban, muchas de ellas evolucionaban, pero no estaban
completamente formadas, o sea, al no alcanzar suficiente desarrollo, digamos, hormonal, lo que hicieron estos productos, la estimularon, pero no le provocaron, no le hicieron nada más, por decirlo así, con lo cual, ahora la verdad, pues aquello funcionó de la manera que funcionó. Y ese detalle, pues son detalles importantes que lo tenemos que tener muy presente. La producción al final, pues si dan cuenta, en el testigo salió con 34 frutos por metro en el caso del riego deficitario y 44, que son cantidades diferentes, pero que productivamente, pues bueno, a pesar de que se puso muy poquita agua, pues fue muy significativo. Otro efecto que, bueno, muchas veces se busca es que aplicando bioestimulantes se produce un adelanto, aproximadamente se produjo un adelanto de 7 a 10 días en la floración y de 4 o 6 días en la maduración. Mientras que yo creo que mientras que el adelanto en floración casi seguro que es debido a los productos, en el caso de la maduración, pues claro, las condiciones ambientales este año han sido muy buenas para que esto ocurriera. Vamos, de hecho, de forma natural, si lo ven aquí, prácticamente esta variedad se recolectó sin hacer nada en los testigos, se recolectó el 27 de abril, con lo cual es una fecha muy precoz. Y claro, con los árboles con tan poquita fruta como tenían ahí, pues además se adelantaron todavía una semana, que era prácticamente un 10, un 15%, un 20% como mucho de la cantidad de flor normal que tenía, o sea, la cantidad de fruta normal que tenía el testigo, con lo cual, pues esto, se quiera o no se quiera, le ayudó bastante. Otra reflexión que tenemos que hacer, aquí están viendo, les he enseñado los datos del año pasado, o sea, del comportamiento del 21, pero lo que se refiere al gasto de agua, la producción que se sacó este año correspondió al gasto de agua del año pasado. Eso también es muy significativo porque el gasto del agua del año pasado, voy a repetir que la primavera fue muy húmeda, llovió bastante, aunque fuera en algunos casos de una forma torrencial, llovió bastante, de tal manera que en cosecha se gastó muy poquita agua. También es verdad que hasta el 27 de abril, pues bueno, hasta un poco antes del 1 de mayo, la cantidad de agua que necesitan los árboles es muy pequeña por mucha fruta que tengan. Y donde casi siempre se gasta mucha agua es en post cosecha. Evidentemente, el año pasado fue ya un verano más, entre comillas, más normal, pero se ve prácticamente que se redujo, nunca llega a ser el 50% de perfecto, pero se redujo prácticamente respecto a la finca, no llegó, un 60% se redujo, un 40% se redujo la cantidad de agua, de tal manera que la cosecha que anteriormente han visto del año 20, pues correspondió, en el caso del riego deficitario, esto es lo que ocurrió este año, son cantidades para albaricoquero muy destacadas en cuanto a censo. De hecho, esto coincide con lo que históricamente se ha visto en ciertas zonas de la región, que prácticamente el albaricoquero se ha cultivado siempre se ha permitido cultivar de una forma bastante interesante en secano. No tenemos que plantear hacer cultivos de esto en secano, pero sí es cierto que posiblemente a albaricoquero tenemos que reflexionar sobre la cantidad de agua que le ponemos, sobre todo en ciertos años como los que esta primavera pasada hemos tenido. Bueno, y todo esto que hemos estado aquí, hemos intentado, dentro del amparo del proyecto, hemos intentado hacer el máximo de transferencia y de divulgación cara a que somos conscientes de que estamos en un cultivo de una alta especialización, que en muchos casos, para que estas innovaciones funcionen bastante bien, es necesario utilizar el máximo técnicas de herramientas de agricultura de precisión y, bueno, y eso exige una formación continuada bastante importante, continuada, con exigencia de formación continuada y además cada vez más especializada. Esto es un reto que está ahí, que todos tenemos que ser conscientes de que, bueno, que se ha puesto en evidencia en este proyecto, se ha puesto en evidencia estas palabras y, bueno, y es importante que todos por nuestra parte todos pongamos lo que podemos hacer, porque el reto del futuro de evitar los efectos del cambio climático va ligado mucho al conocimiento que tengamos el conocimiento especializado que tengamos sobre las técnicas culturales. Y en resumidas cuentas, yo para terminar esto, evidentemente, este es el equipazo de trabajo, este es Alberto Cadena, esta es Belén Reinado, que estuvo con nosotros mandada o enviada por FECOA,
Y bueno, y por descontado, no me cansaré de decirlo, el agradecimiento a todos los agricultores, colaboradores de las parcelas que en este proyecto de innovación nos han permitido hacer perrerías con sus árboles, y al mismo tiempo espero que hayan aprendido un poquito de lo poquito que nosotros sabemos. Muchas gracias por todo. Pues gracias a ti, Jesús. La verdad que nos has dado muchísima información, una cantidad ingente de información y como tú dices, al final también son pinceladas porque no se puede entrar mucho en detalle de mucho del trabajo que se ha hecho ahí, que se ve que está, vamos, que se ha hecho bastante, aunque que hay bastante información, bastante trabajo y que se sacan, vamos, tienen pinta de que se han sacado unas conclusiones bastante interesantes. ¿Hay por aquí alguna pregunta? Jesús, si quieres, vamos a ir Sí, sí, comentando. perfectamente. Ahí si quieres, en el apartado de preguntas y respuestas, si le das a la pestañita, la ves tú directamente, más que te la lea yo, que la vas a entender mejor. Espera, que esto es alta tecnología. A ver, que vea yo. Pincho y dice Manuel Carrillo García, para Jesús. Respecto al técnica contra el con el manejo del agua, comentó decir que es difícil convencer. Bueno, bueno, yo no. Eh, no, yo creo que estoy leyendo. Está muy. Bueno, esto es un problema. ¿De qué instrumento te ayuda para manejar correctamente el vigor del árbol y darle el agua justa? Bueno, lo primero, lo que está claro es que primero hay que partir, lo que decía al principio, es una programación real de las estimaciones ambientales, o sea, de las necesidades de los árboles primero. Primero de todo, es decir, nosotros tenemos que partir de ahí, ¿no? Hoy día ¿cómo se dice esto? Hay mucho fuente de información para antes de empezar el cultivo, prácticamente empezar ya a poder programar lo que va a ser el manejo posterior. También no es lo mismo tener patrones vigorosos con variedades precoces que con muy poquito riego y muy poquita fertilización. Prácticamente se alcanzan niveles de producción muy elevados fácilmente. Y luego, por otra parte, tenemos que tener presente que en el sitio donde tengamos localizada la parcela, pues evidentemente tenemos que ser realistas, y si ambientalmente aquello funciona de una manera determinada, pues bueno. Hombre, yo la reflexión que hago a este respecto es que hay muchas zonas productoras de Francia y de Italia que la cosecha la sacan prácticamente sin regar y hacen unas técnicas a medio camino entre fertirrigan. Más que fertirrigan, lo que hace es que fertilizan con el agua de riego, pero es que no es riego realmente, es simplemente aportar fertilización. Claro, también es verdad que todo esto que estamos comentando tiene que ser para cada parcela y para cada caso concreto. No podemos. Yo he dado unas pinceladas generales para que vean las potencialidades que tiene estos sistemas, porque cada parcela es un mundo, pero lo primero que habría que hacer es que cada parcela, en base a la variedad y al patrón que tiene, el marco de plantación, el ambiente que tiene, la posibilidad, hay que empezar a hacer un diseño de las prácticas normales, por decirlo así, adecuadas a eso. Y posteriormente, en función de eso, pues ya racionalizar el cultivo para el control de la planta. Habrá casos, no he enseñado aquí porque no venía al caso, por no poner más. Nosotros tenemos parcelas que incluso hemos llegado a poner acolchados para limitar el aporte de agua de lluvia. Pues prácticamente salen muy altas producciones sin regar prácticamente, simplemente porque la época de maduración es el factor clave de las necesidades de nutrientes y de agua. Entonces también es muy importante eso. Claro, que ya luego posteriormente el uso de hormonas de crecimiento y tal, bueno, pues no podemos, no creo, yo no soy quien para juzgar que las técnicas que se utilicen sean del tipo que sea. Cada uno hay una serie de herramientas, y bueno, la clave está en que los buenos profesionales son, digamos, los que van a optimizar al máximo el cultivo sostenible. Hay que entender que el cultivo sostenible, una de las reglas básicas es gastar lo imprescindible. Por eso se llama sostenible. Pero claro, a partir de ahí hay que aplicar técnicas que muchas veces, no voy a decir que sean baratas, pero las técnicas es sobre todo conocimiento, y el conocimiento está ahí. No, nada más que hay que ir, molestarse, diseñarlo y aplicarlo. No es ningún descubrimiento lo que estoy comentando. De hecho, vamos, seguro que alguno de los participantes en el webinar
seguro que estará diciendo, pues yo lo he visto en campo, porque lo que estamos diciendo aquí se han hecho algunas pequeñas visitas y se ha podido comprobar. La lástima es que, bueno, que con las limitaciones que hemos tenido por el tema de la pandemia, pues no hemos podido hacer más divulgación de esto a nivel de visitas colectivas. No sé si he contestado suficientemente a las preguntas. Bueno, quizás el tema de otra de las claves que yo no me he extendido más sobre el tema del manejo, digamos, de la humedad del suelo. Una de las claves también para saber de optimizar el cultivo a nivel de riego es saber el conocimiento que se tiene con sensores de suelo e incluso con sensores o midiendo el estado hídrico de la planta. Claro, todo esto son ya, como diría yo, técnicas que pueden ayudarnos a un momento determinado a hacer una optimización del cultivo en cada parcela. Y eso es un tema que quizás, bueno, digamos, más personalizable, aún más personal de cada caso concreto. Juanjo. Jesús Ángel en el chat también pregunta acerca de un comentario que ha hecho anteriormente, que si la caída floral de este año en los albaricoques se sabe a qué ha podido ser debida. Bueno, hay dos cosas diferentes. Por un lado está lo que es, tal y como los números esos que he enseñado, por un lado está la parte, digamos, de caída de yemas, y yemas que no han salido del letargo, y yo, bajo mi punto de vista, ha sido un problema de falta de frío en general. Y por otra parte ha estado el tema de la floración y fallo de cuajado realmente, porque la caída de flores porque no han cuajado. Bueno, habría que distinguir aquí estamos hablando de variedades que sean autofértiles, porque si esas variedades que han la flora cuajado, o mejor dicho, no ha cuajado, eran variedades que necesitan polinización, eso es otro mundo aparte más. Pero vamos centrando en las variedades que no necesitan polinización. Bueno, esas variedades que no necesitan polinización, en la mayoría de casos que yo he visto, han sido variedades que han tenido problemas de aborto pistilar. El aborto pistilar se produce, en la mayoría de casos, se produce porque la parte femenina no se desarrolla completamente, lo cual quiere decir que en otoño del año pasado, por las circunstancias que fuera, hubo algo que cuando se diferenció el pistilo, pues perjudicó esa diferenciación, aproximadamente por el mes de septiembre o octubre del año pasado. Claro, ahí dice, bueno, hay variedades que eso no lo han sufrido y hay otras que sí, claro, evidentemente. Eso es un síntoma de adaptación. Si eso además en primavera le acumulas el tema de la falta de frío, pues claro, es muy difícil a toro pasado decir, ahora en primavera voy a fijarme bien qué variedades son las que tienen más o menos. Por ejemplo, en el caso de Flopía, nosotros tenemos archicomprobado que Flopía, que es una gran variedad, y de hecho, vamos, la mayoría de sitios donde está es muy productiva, pero es una variedad que, sobre todo en zonas de otoños cálidos, inviernos, digamos, límite, con inviernos de falta de frío, pero en fronteras, en zonas límite de falta de frío, pues puede tener problemas importantes de abortos pistilares. Yo directamente, en general, en este tipo de variedades lo achacaría a ese problema de adaptación ligados a lo que he comentado, los otoños cálidos y falta de frío en primavera. Otro tema diferente sería ya no solamente el caso del albaricoquero, sino incluso en el caso de los melocotoneros, porque a nosotros nos han llegado consultas de gente que cuando se empezaba a producir el endurecimiento de hueso, pues prácticamente la fruta, o incluso después, gente que quejándose que había una caída de fruta en prerecolección bastante importante. Bueno, todo eso es debido a los desarreglos vegetativos típicos de un exceso de frío en fases posteriores al cuajado del fruto en desarrollo. Es decir, si repasan, ya no recuerdo cuándo fue, pero si repasan un poco los antecedentes y los fundamentos de cómo afecta el frío y el calor, las temperaturas en definitiva, cuando el árbol tiene vegetación, verá que hay un efecto, hay un momento determinado que hay unas temperaturas óptimas para el crecimiento, tanto para fotosíntesis durante el día como para respiración durante la noche, donde cada variedad, en función de su grado de adaptación a esa temperatura, responde vegetativamente de una manera determinada. Este año, el análisis, muchas de estas variedades que han tenido ciertos desarreglos cayéndose la fruta, en muchos casos ha sido debido precisamente a que o sea, las condiciones ambientales que para ella ha habido en el momento que se ha desarrollado el fruto, en el momento que se ha producido esa alteración climática, pues se ha acentuado bastante esa caída de fruto, se ha producido directamente pues cayéndose los frutos directamente. Un aborto, digamos, el árbol se protege y lo primero que tira es, bueno, los parásitos que tengo encima, que son los frutos, los tiro.
Claro, cuanto mayor vigor hay, más fácil es producir esa alteración. Está más sensible al árbol la alteración, porque hay un desequilibrio hormonal interno, fisiológico, interno entre vegetación y fruta. Entonces, ¿qué ocurre? Que el efecto es más malo, por decirlo, es más dañino cuando el árbol tiene mucho vigor que cuando el árbol tiene poco vigor. Por eso, precisamente, en función del grado fenológico, del desarrollo fenológico que la variedad tuviera cuando se produjo esa alteración y dependiendo del vigor que la planta tuviera en ese momento, pues ha habido casos que ha habido un efecto negativo bastante importante y ha habido otros casos que una variedad simplemente con un retraso de una semana, 10 días en el mismo sitio, prácticamente no ha tenido impacto sobre la caída de fruta. Más cosas. Pues Jesús, yo te voy a preguntar, no he entendido muy bien por qué en el ejemplo que has puesto último, ¿Sí? el efecto negativo que han tenido los bioestimulantes, el uso de bioestimulantes, ¿a qué se ha debido? Que es que no me he enterado. Vamos para atrás. Porque hay un efecto muy negativo, independientemente de los productos que ha echado, del uso de bioestimulantes frente a los tratamientos de riego, de riego, que eran los controles. Hay muchísima menos cosecha y entonces Sí. no sé por qué. Bueno, es este gráfico, ¿verdad? Sí, yo creo que sí. Vamos a ver. Aquí lo tengo. Vamos a ver. El primer efecto, todo esto, o sea, el primer efecto, si te das cuenta, el primer efecto está, o sea, en invierno tenían bastante más yemas de flor en invierno. Ya cuando, estas son estas tres líneas, cuando se produce la evolución, aquí lo tenéis en números, ¿eh? Comparte la pantalla porque no la vemos. Ay, perdón, que es que yo me lío la manta a la cabeza. Pensaba que la estaba compartiendo, que no me da cuenta ese detalle. Perdón. Esto de la tecnología es esta tan... Vamos a ver, aquí parece que sí. Bueno, esta gráfica, lo que ocurre es que no se me baja para poder activar... No te preocupes, no te preocupes. Bueno, esta gráfica creo que se ve bastante bien. Vamos a ver. Si aquí con el puntero estoy señalando la cantidad de yemas de flor que tenían los árboles tratados. Y estas dos líneas corresponden a la cantidad de yemas de flor, digamos, el rojo, el riego deficitario y en vez de el testigo. Ya el primer efecto negativo, bueno, y aquí está cuantitativamente todo. El número de yemas por metro el 14 de diciembre. Ya el primer efecto negativo, que en el gráfico se ve claramente que los tres tratados bajan por debajo de respecto a los no tratados, aquí tienen los números cuantitativos. En el caso, fíjate, el descenso de evolucionada es tremendo. Sí, simplemente porque, bueno, habría que mirar este otro gráfico. Vamos a ver si lo pongo. No se puede poner, pero vamos. En el gráfico del año anterior veríamos que efectivamente en la localización geográfica de esta parcela tiene unos porcentajes de pérdidas todos los años muy importantes, que es precisamente porque no satisface suficientemente frío, no es por otra razón, vamos. Entonces, la cantidad de yemas de flor que en riego deficitario, o sea, en riego testigo en la finca son 89 yemas de flor que evolucionan, no han florecido todavía, no han cuajado, pero son 84 por metro lineal. En el riego deficitario son 62 y ya cuando nos metemos los tratamientos, pues vemos que el tratamiento 3 son 38, que viene a ser aproximadamente la mitad de estas dos, 27 y 14 con otros dos productos. Y luego el efecto de los tratamientos se arrastra a los cuajados porque también, si dan cuenta, hay un porcentaje de yemas evolucionadas en los testigos que tampoco cuajan, pero sin embargo el impacto en esto también es muy notable en el caso de los productos tratados. Claro, evidentemente se ve clara, bueno, bajo mi punto de vista se ve que en los no tratados la cantidad de flor era más viable que los no tratados, que los tratados. En todos los tratados se ve que muchas de las flores que teóricamente iban para adelante eran flores que no eran viables, posiblemente porque tuvieran abortos pistilares. Porque este tipo de bioestimulantes lo que hace es que, digamos, a aquella yema que está suficientemente dispuesta a florecer, si tiene necesidad de alcanzar un 100% del frío, a lo mejor está un 70% y la saca no es que la saca del letargo, sino simplemente la arrastra. Está fuera del letargo, pero le falta todavía un poquito para acumular. Y lo que hacen estos productos es que la lanzan. Ahora, internamente, la única explicación que hemos contado es que esas yemas están mal formadas. O bien porque le falta polen, o bien posiblemente porque tengan aborto pistelar.
Si seguimos el hilo del análisis, vemos que ya en este producto, el producto 3, desde todos los cuajados prácticamente llegan a recolección. En cambio, los no tratados, o sea, los otros dos productos que ya bajan un poquito más, pero claro, lo que no tiene color es la cantidad de fruta que había en recolección en los árboles no tratados, pues prácticamente no tienen color respecto a los productos, a los árboles con tratamiento. No sé si explica un poco lo que estamos comentando. Sí, que vamos, que aplicar el tratamiento ha sido negativo, Sí. pero entiendo que todos los árboles están en la misma finca y todos han Sí. tenido la misma... Lo que ocurre es que o sea, vamos a ver, lo que está claro es que la situación de partida, los árboles, aunque están en la misma finca, lo que estadísticamente se ve claramente Sí. que son árboles diferentes, porque eso, Mm. claro, precisamente para eso está la estadística. Y lo que hacen los tratamientos de la finca y tal, cuando salen del invierno a lo evolucionada, aquí ya empieza a haber, digamos, más homogeneidad, ¿me entiendes? Y ya se ve clarísimamente que bueno, que los tratados con dos productos concretos, pues bueno, los tratamientos son diferentes completamente a los otros. Habría que, en este caso particular, habría que entrar a ver qué pasa con cada uno de esos productos, qué grado de adelanto produjo, qué cantidad, si fue homogénea la pérdida respecto al conjunto de todos los árboles, los 10 árboles que se controlaron, etcétera, etcétera. Pero sí está claro que, además, esto, desgraciadamente, la gente, el agricultor, el productor que ha utilizado productos estos sabe perfectamente bueno, que sí, que el impacto que estos productos en años así un poco cálidos como este, el impacto de estos productos puede ser, vamos, prácticamente muy negativo. Aquí esto, si hacemos los números rápidos, pues 5 o 6, aquí es prácticamente la mitad, pero aquí son 5 o 6 frutos respecto a 30 y 40, pues son cantidades muy bajas, claro está. Aunque sean los frutos mucho más gruesos, pero no compensa, en kilos no compensa, claro está. Más preguntas. Está claro que hay que seleccionar bien el material vegetal, como decía en el anterior webinar David. Sí, muy Que claro. nos ajustemos bien al frío y que probablemente pues, el tema de los bioestimulantes nos puede ayudar a la variabilidad propia que en una misma zona podemos tener de frío entre campañas, pero no a hacer milagros. Virguería, claro. No. Hombre, vamos a ver, aquí, claro, cuando utilizas una planta que está mal adaptada, o sea, que está fuera de su sitio, pues ya empezamos a condicionar, ya empezamos a condicionar qué es lo que puede ocurrir puede ocurrir posteriormente, ¿no? En el sentido de decir, bueno, esa variedad que está muy al límite o incluso está fuera de su sitio, ¿qué va a ocurrir en el futuro? Pues posiblemente lo que al principio vemos se acentúe con el paso de los tiempos. La variedad que está al límite, pues va a depender mucho del cultivo y de las condiciones ambientales de cada año. Los mecanismos, las plantas no se pueden ir de donde están, no salen corriendo cuando hace frío, ni se pone un abrigo como para protegerse. Las plantas están allí y sus reacciones son ambientales, o sea, son a estímulos ambientales directamente. ¿Qué es lo que ocurre? Que sí que van guardando en el proceso hormonal interno, van guardando las señales bioquímicas que ellas van produciendo, así de veces. Entonces, ¿qué ocurre? Que muchas veces los efectos de la falta de frío de este año se pueden notar en la diferenciación de este año, de este verano, y el año que viene se puede notar la cosecha. Pero si eso es acumulativo y cada año llevamos siempre al cultivo al límite, pues nos podemos encontrar con cosas por ahí que hoy día sabemos que muchas veces se dice, no, es que la variedad fulanita se ha degenerado. No es que se haya degenerado, es que ha ido depreciándose de forma natural porque la respuesta ambiental que ha tenido, ella no satisface su frío plenamente y lo que se dedica desgraciadamente es a vivir por encima de producir. Y cuando produce, lo que produce ya no es el estándar que corresponde con lo que es normal en esa variedad. Correcto. No sé si... Sí. Esto quizás es un poquito complicado, pero... No, pero está claro, yo creo que ha quedado bastante claro. Claro, y a veces dice, con esto están comentando aquí un panelista y bueno, con esto se ve que no todos los productos comerciales para ser son aptos, claro que no, eso por descontado, o sea, es decir, por descontado estos productos, son herramientas que las tenemos ahí dispuestas, pero que claro, no podemos generalizar así, no, esto vale para cualquier situación y para cualquier cultivo, no, esto
hay que tenerlo experimentado bueno, y tomar una decisión, y a veces son decisiones que, vamos, son difíciles de un año a otro, son difíciles de extrapolar, precisamente por todo lo que venía exponiendo, ¿no? O sea, son productos, son herramientas que están ahí, pero la generalización es muy peligrosa. Es mejor, de hecho, por ejemplo, melocotedor prácticamente, afortunadamente, con todo el material vegetal que hay disponible, pues este tipo de productos se utilizan con otros fines diferentes a ayudar a la floración. Y a veces incluso se agradece que casi que perjudiquen un poco y que quiten flores. Pero bueno, eso es otra cosa que no quiero meter aquí, una discusión complementaria a lo que estamos hablando ahora mismo. Correcto. Bueno, pues no sé, a mí el tema de las mallas, como es una de las líneas de trabajo que específicamente Sí. llevamos, el tema de protección del cultivo, ese ahorro de agua que se consigue, yo creo que es importante, ¿no? Ese 20% de ahorro que a lo mejor puede ser incluso mayor. Mayor, claro. Jugar con distintos tipos de mallas. Te También. quería preguntar, el tema de la precocidad, probablemente ahí, no sé si hay algún efecto positivo con las mallas antigranizo No, bueno, en cuanto a la precocidad. En general, el tema de la precocidad, bueno, en general el problema principal que hay en frutales de hueso está muy relacionado con el tema del viraje del color. O sea, cuando tienes una fruta que es 100% roja, o no tiene chapa, sino roja completamente, no se produce como tal viraje de color, porque ese color se ha generado por vía enzimática diferente a cuando se produce por estrés. Bueno, esto no quiero hablar con palabras muy técnicas ni mucho menos ni científicas, pero quiero decir, la fuente de síntesis del color es una, que es cuando son frutos completamente rojos, y la otra es diferente. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando son variedades bicolor, los cambios, el estrés noche y día es el que induce mucho a esa formación de chapa de color diferente. En la malla eso ocurre, pero de una forma mucho más suave, mucho más moderada, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué ocurre? Que muchas veces el concepto de maduración óptima, la mayoría de gente lo hace por el color, no lo hace digamos, por la madurez fisiológica o, digamos, organoléptica. ¿Y por qué? Porque muchas veces el albaricoque o el melocotón habría que cogerlo casi verde, con un color verde amarillento o incluso verde casi, o con un fondo verde clarito, y en esas condiciones no resulta un albaricoque, no resulta un fruto precisamente atractivo para comercializar. Hay otro factor que en frutas de hueso que hay que tener presente, y es que muchas veces la fruta, cuando se recolecta, digamos, con color dentro de las mallas, es una fruta que internamente tiene un nivel de maduración excesivo para una manipulación perfecta. El frutal de hueso, bajo mi punto de vista, es posiblemente de los frutales de hueso son de los cultivos más difíciles de manejar desde el punto de vista bajo las mallas, desde el punto de vista del cultivo. Y quizás ahí tenemos que optimizar más todavía el tema del manejo del riego, porque a lo mejor mejorar el sabor, ¿no? Efectivamente, porque a lo mejor lo que hay que ir es buscar el estrés. Hay que ir bajo malla, hay que potenciar el manejo cara a un estrés. O sea, ¿por qué? Porque porque el estrés por temperatura bajo malla va a ser difícil que ocurra. Entonces, quizás lo que tenemos que plantearnos muy seriamente es, bueno, si usted quiere cultivar una nectarina, un melocotón, un albaricoque bajo malla, pues tendrá que plantearse muy seriamente llevar una determinada maduración con árboles con un cierto estrés, y habrá que ver entonces el coste, el impuesto que supone desde un punto de vista productivo, desde un punto de vista de tamaño del fruto, si eso es manejable o muy difícil de manejar. Bueno, estamos hablando de supuestos muy técnicos, o sea, muy técnicos, pero los frutales de hueso, no perdáis de vista que la clave del éxito del frutal de hueso, la calidad organoléptica de tamaño, está en los cambios bruscos de temperatura. Bueno, cambios bruscos no, en la diferencia de temperatura noche y día cuando el fruto está empezando a madurar. Ahí se desarrolla la síntesis de muchos procesos de maduración muy importantes, a diferencia, por casos, por ejemplo, cítricos o no digamos de la uva de mesa u otro tipo de cultivos que bueno, que la maduración, el proceso de maduración es un poquito diferente. Bueno, pero sí que estos problemas de color, sea con malla, sea sin malla, por lo que tú acabas de decir ahora mismo, los vamos a tener también, porque esas oscilaciones térmicas van a ocurrir. Bueno, es que unos efectos del cambio climático lo estamos teniendo ya.
Correcto. Es que lo primero que venimos advirtiendo continuamente es que lo tienes ahí. Entonces, lo que sí tenemos que ver es que eso está ahí y nosotros tenemos que tener claro que lo que tenemos que hacer es, sobre todo, controlar los efectos dañinos de esos efectos perjudiciales, procurando que la planta no esté muy sensible a esos efectos, porque los efectos están ahí. Queramos o no queramos, van a estar ahí. Entonces, eso es lo que tenemos que manejar, evidentemente. Y quizás en estos ejemplos que he puesto, más las exposiciones que hizo David el otro día, más otros efectos, pues todo va en esa línea, ¿eh? De manejar los efectos, porque eso de decir vamos a evitar, no. Hay que hacerse la idea que lo que vamos a hacer es manejar y en lo posible paliar el efecto del cambio climático, pero nada más, desgraciadamente. Nada más. Variedades más adaptadas y herramientas Claro, claro. para jugar, para Jugar intentar... conocer a fondo el funcionamiento del árbol, de la planta, de la combinación planta-patrón, que es la variedad patrón, que es una de las claves, el entorno donde se desarrollan las técnicas de cultivo y en cada momento cómo las técnicas, el ambiente donde, ese cultivo se desarrolla y cómo en cada momento juego yo, pues eso, con la intensidad de poda, la intensidad de clareo, el manejo del cultivo, etcétera, o sea, el manejo de la fertilización, etcétera, etcétera. Todo eso son grandes aspectos que hay que verlos integrados dentro del cultivo en general. Pues muy bien, Jesús. Es un placer y un gusto echar estos ratos porque aprendemos muchísimo. Y nada, pues darle muchas gracias a los participantes y emplazarles que mañana tenemos la última sesión, que es doble, aunque bueno, van a ser 2 horitas, desde las 4 de las 4:30 hasta las 6:30, y en la que se van a presentar la herramienta que yo creo que es bastante interesante, ¿no? Y que creo que va a dar va a dar mucho que hablar, porque al final pone en valor todo este trabajo que se ha desarrollado en este tiempo, aparte del conocimiento previo que los diferentes equipos que han participado en el proyecto pues ya han puesto en valor. Nada, muchísimas gracias, un placer, repito, y bueno, hasta la próxima. Hasta Saludos. luego. Hasta Adiós, Jesús. luego. Hasta Hasta luego.